Mis estimados jóvenes, muy buenas tardes, es un gusto en saludarlos a todos. En esta oportunidad vamos a continuar nuestro avance de la materia de Cálculo 1, perteneciente a la Facultad de Ciencias del Hábitat, en la que estamos en el capítulo de Lógica Simbólica. En esta oportunidad lo que vamos a hacer es aprender a simplificar una fórmula proposicional con la ayuda de diversas fórmulas que nos van a colaborar con la finalidad de poder simplificar una expresión a su mínima expresión. Entonces, para ello lo que vamos a hacer es exponer la solución de algunos ejercicios que ustedes van a ver cómo vamos a aplicar las leyes, cuándo aplicar las leyes y cómo llegar a una óptima solución. Cuando hablamos de simplificar una fórmula proposicional, estamos hablando de achicar, por así decir, lo más que se pueda esa fórmula. Y para eso tenemos una serie de herramientas llamadas leyes lógicas. Entonces acá vamos a empezar con nuestro primer ejercicio, el cual nos dice que debemos simplificar la siguiente expresión lógica. Entonces aquí vamos a resolver el problema. Bien, entonces copiamos nuestra fórmula. Estos son datos que nos van a dar, ¿no es cierto? Y nosotros vamos a ir escribiendo las fórmulas que vamos a aplicar para poder ir resolviendo el problema. Entonces acá, ¿qué fórmula puedo aplicar? Bueno, lo primero que observo acá es que en el paréntesis 1 y en el paréntesis 2 hay algo que se está repitiendo. Y entonces cuando yo vea que una variable se está repitiendo reiteradas veces, en ese momento tengo que aplicar la ley distributiva. La ley distributiva es como factorizar la expresión. Entonces la ley distributiva se hace cuando yo observe que tengo una variable, un factor que se está repitiendo. Vean que lo que estoy marcando con rojo se está repitiendo en el paréntesis 1 y se está repitiendo en el paréntesis 2. En ese momento debemos aplicar la ley distributiva. Ahora, ¿cómo se aplica la ley distributiva? La ley distributiva se aplica de la siguiente manera. Lo que hacemos nosotros acá es lo siguiente. Factorizamos la expresión, en este caso, factorizo P, disyunción, ¿no? Porque se está repitiendo, y entonces acá, ¿qué me va a quedar? Si yo a este paréntesis le quito la variable P y la disyunción, me va a quedar Q, luego aquí me va a quedar el operador de conjunción, en esta parte, y si yo aquí quito la variable P con el operador de disyunción, entonces me va a quedar negación de Q. Obviamente, ahí tenemos la factorización. Entonces, ¿qué ha pasado? He factorizado la variable P con la disyunción y he copiado las variables que me han quedado. Me ha quedado Q, me ha quedado conjunción y me ha quedado negación de Q. Bien, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? A continuación, lo que vamos a hacer es una siguiente ley que se va a llamar condición de negación. ¿Cómo nos dimos cuenta que hay que aplicar condición de negación? Bueno, condición de negación se aplica cuando yo tenga una variable positiva y negativa, la misma variable, positiva y negativa, y entonces, en ese momento, por lo que está marcado con azul, es el aviso que me da la matemática para aplicar la condición de negación. Entonces, la condición de negación es cuando tú tienes una variable positiva y negativa, la misma variable, positiva y negativa. A él se aplica condición de negación. La respuesta. Una condición de negación tiene dos respuestas. O es verdadero o es falso. Verdadero es cuando el símbolo sea disyunción, o sea, este. Falso es cuando el símbolo sea conjunción. Y en este caso yo estoy enfrente a una conjunción. Significa entonces que todo eso de azul se va a transformar a falso y aquí me va a quedar
P, disyunción, falso. Y esto obviamente lo vamos a cambiar de color. Listo. ¿Por qué falso? Porque cuando yo tenga una variable positiva y negativa con este operador, ese junte forma una falsedad. Y si este operador fuese ese junte sería una verdad. Y entonces acá, la siguiente ley que vamos a aplicar es la ley de elemento neutro. ¿Por qué nos dimos cuenta que vamos a aplicar elemento neutro? Elemento neutro se aplica cuando yo me dé cuenta de que tenga una variable disyunción falso. Es decir, eso que he marcado con rojo es la señal que me da la matemática para decirme, tenés que aplicar elemento neutro. Entonces, ¿cómo el profesor se dio cuenta de que había que aplicar elemento neutro? Porque hay una variable con la disyunción y con el falso. En una matemática común y corriente, el elemento neutro es como multiplicar por 1. O sea, esto que está con rojo es como decir por 1. Entonces, cuando tú multiplicas algo por 1, es algo, ¿no es cierto? Entonces aquí es como decir P multiplicado por 1, P. Entonces, cuando ustedes vean esto, deben pensar de que están multiplicando por 1, por así decir, para que puedan entender. Entonces, identifico elemento neutro y la respuesta de esto es P. Entonces, he encontrado la respuesta de mi primer ejercicio. He simplificado mi ejercicio y esto lo he llevado a la mínima expresión. ¿Y cómo he podido llevarlo a la mínima expresión? Aplicando las propiedades o fórmulas proposicionales, que es lo que estamos aprendiendo en estos ejercicios paso por paso. Listo, ya tengo resuelto mi primer ejercicio y ahora puedo pasar a explicar el segundo ejercicio. Entonces, en este segundo ejercicio, ¿qué es lo que vamos a hacer? Obviamente vamos a simplificar el problema y vamos a ver qué decisiones podemos tomar. Entonces aquí lo que voy a hacer es copiar mi ejercicio y aquí van a aparecer leyes nuevas. La idea es que vayan apareciendo leyes nuevas. Estas leyes, su teoría, ustedes ya la tienen en la plataforma. Incluso hicieron una actividad, digamos, con estas leyes, ¿no? Entonces, vamos a simplificar la siguiente expresión lógica. Entonces, lo primero que hago acá yo es lo siguiente. Primero, viene el profesor y dice, aquí vamos a aplicar la ley de Poresky y vamos a aplicar la ley de absorción. Yo puedo aplicar 2 leyes, 3 leyes al mismo tiempo, varias leyes al mismo tiempo, ¿no es cierto? En este caso estoy aplicando 2. Ahora, la pregunta clave es, ¿por qué puso que va a aplicar esto? ¿Y por qué puso que va a aplicar esto? Bien, la ley de Poresky es porque aquí yo tengo un operador que es diferente al otro, o sea, tengo 2 operadores diferentes, ¿no? Y tengo acá una variable, aquí, una variable que está fuera del paréntesis y que también está dentro del paréntesis. Entonces, en realidad aquí solamente vamos a aplicar la ley de absorción. ¿Por qué? Porque la ley de Poresky se hubiese aplicado si una de ellas estuviese negativa. Es decir, para que apliquemos la ley de Poresky, y aprovechando que ya estamos hablando de Poresky, lo que puedo hacer yo es agarrar a mi ejercicio y aumentarle un dato. Le voy a aumentar un dato a mi ejercicio para que pueda explicar la ley de Poresky, ya que estamos acá, aprovechemos. Listo. Aquí le voy a poner una n. Entonces, ahora sí, yo puedo aplicar la ley de Poresky, ¿sí? Para que la conozcamos la ley. Entonces, la ley de Poresky es por lo que está marcado con rojo. Operadores diferentes
La letra que está afuera está acá adentro, negativa, positiva. Entonces, ¿cuándo se aplica por esqui? ¿Cómo te diste cuenta que era por esqui? Bueno, me di cuenta que era por esqui por dos cosas. La primera, operadores diferentes. La segunda, la letra que está afuera está adentro, positiva y negativa. Entonces, puede ser negativa y positiva o puede ser al revés, positiva y negativa. Lo importante es que una de ellas, no importa quién, sea negativa. Entonces, por eso estamos aplicando por esqui. Ahora, la ley de absorción es muy parecida por esqui. La ley de absorción la vamos a aplicar acá. ¿Por qué se aplica ley de absorción? Porque los operadores son diferentes y la letra que está afuera del paréntesis está adentro, pero son iguales. Esa es la diferencia entre por esqui y absorción. Las dos me piden que los operadores sean diferentes. Fíjense, por esto, operadores diferentes. Absorción, operadores diferentes. Hasta ahí son iguales. La diferencia, por esqui, la letra que está afuera tiene que estar adentro, pero una positiva y la otra negativa. No importa quién sea la negativa, pero una debe ser negativa. En cambio, absorción me dice, deben ser iguales. Si esta es positiva, esta es positiva. Si esta es negativa, esta es negativa. Entonces, la diferencia entre por esqui y absorción está en los signos. Signos iguales, absorción. Signos diferentes, por esqui. Aquí, menos y más. Entonces, por esqui. Aquí, más y más. Entonces, absorción. Las dos responden de diferente manera. ¿Cómo responde por esqui y cómo responde absorción? Por esqui me dice lo siguiente. Por esqui me dice, la respuesta de esto va a ser copiar lo de afuera, todo esto se copia y a su ladito se pone la letra diferente de P. ¿Cuál es la letra diferente de P? Negación de Q. Entonces yo vengo acá y digo, esta negación de Q la voy a colocar aquí. Así responde por esto. Se copia lo de afuera y al ladito se pone la diferente. En este caso, la diferente de P. La diferente de P es la negación de Q. En cambio, absorción responde de la siguiente manera. Absorción agarra y me dice, conmigo la respuesta es la letra que se repite. Y en este caso la letra que se repite es Q. O sea, ¿qué me está diciendo absorción? Que la respuesta de todo esto es Q. ¿Por qué? Porque es la letra que se está repitiendo. ¿Qué pasa con P? Se elimina, se absorbe, se borra. De ahí el nombre absorción. La ley de absorción elimina la variable que está en desventaja con las demás. Entonces, vean que la diferencia entre por esqui y absorción es que absorción es, la respuesta es la letra que se repite, se pone como respuesta, en cambio por esqui es copiarlo de afuera y al ladito poner la letra que es diferente, que en este caso es negación de. Ahora, esto de acá se puede colocar entre paréntesis, ¿no es cierto? Esto de acá se puede colocar entre paréntesis, ¿sí? Para poder obtener esto más ordenado. Ahí está. Bien, ahora, ok, perfecto. ¿Qué otra ley vamos a aplicar acá? O sea, ¿qué puedo aplicar ahora en esta parte de acá? Bueno, en esta parte de acá lo que puedo aplicar es la ley asociativa. ¿Cómo te diste cuenta que vamos a aplicar la ley asociativa? Bueno, la ley asociativa se aplica cuando los operadores son iguales.
porque seguramente algunos de ustedes estaría pensando, hasta aquí, digamos, los operadores son diferentes. Si los operadores son diferentes, tal cosa. Si los operadores son diferentes, tal cosa. Pero, ¿qué pasa si los operadores son iguales? Sería una pregunta interesante. Si los operadores son iguales, la única ley que me salva es la ley asociativa. La ley asociativa entra en acción cuando yo tengo operadores iguales. ¿Y qué gano con eso? Que cuando los operadores son iguales, yo puedo juntar las letras que yo quiera. Por ejemplo, aquí yo voy a juntar lo siguiente. Acá, lo que yo voy a hacer es esta negación de P con la disyunción la voy a apartar y aquí voy a juntar las variables Q. Es decir, voy a juntar la variable negación de Q, o sea, la variable negativa de Q, con la variable positiva de Q. Esta la voy a juntar con esta. Entonces, a eso me da derecho la ley asociativa. Cuando los operadores son iguales, tú puedes juntar las letras que tú quieras. Entonces uno dice, me conviene juntar las letras que se parecen, porque si junto letras diferentes, no gano nada. O sea, si junto esta negación de P con esta variable Q, no gano nada. Lo que voy a ganar es siempre juntando letras iguales o letras parecidas. Entonces, ¿qué gano yo con este junte? Lo que gano con este junte es que aquí puedo aplicar la condición de negación, que ya le explicamos en el problema anterior. La condición de negación es cuando yo me topo con una letra positiva y negativa, como aquí, ¿no es cierto? Una letra positiva y negativa, condición de negación. Una letra positiva y negativa, condición de negación. Ahora, dijimos de que la respuesta de esto podía ser verdad o podía ser falso. O sea, la condición de negación o es verdad o es falso. ¿Cómo determino eso? O sea, ¿cómo sé si es verdad o cómo sé si es falso? Si tiene este operador, este es falso. En cambio, si tiene este, es verdadero. Entonces, todo esto se convierte en una verdad. Listo. Entonces, ahora va a venir una nueva ley que se llama condición de tautología. La condición de tautología, estimados jóvenes, se aplica cuando me topo con una disyunción y una verdad, o en palabras así que no sean tan técnicas, cuando me topo con dos B. O sea, la presencia de dos B significa tautología. ¿Eso qué quiere decir? Que cualquier variable con dos B, la respuesta es B, o sea, la respuesta es verdad. Entonces, ¿cómo supiste que era tautología? Por esto me avisó. Cada vez que yo vea eso, debo poner tautología. ¿Y cuál es la respuesta final? La respuesta final es B. O sea, la respuesta de esto es verdadero. Por lo tanto, ya tengo la respuesta de mi segundo ejercicio. Entonces, en estos problemas, la respuesta puede ser una letra, la respuesta puede ser verdad o la respuesta puede ser falso. ¿Sí? Puede salir que la respuesta de un problema sea verdad. Puede salir que la respuesta de un problema sea falso. Puede salir que la respuesta de un problema sea letra. Como aquí, por ejemplo, la respuesta de esto fue P. En este caso salió verdad. Vamos a ver qué pasa con nuestro tercer ejercicio. Vamos a ver qué nos sale con nuestro tercer problema. Y aquí entonces vamos a ver más leyes para que vayamos familiarizándonos con las leyes para simplificar estas fórmulas. Aquí va a aparecer una nueva ley que se llama la ley condicional. Esta ley condicional, ¿cómo supiste que tenías que hacerla? Porque la matemática me avisó. Eso es lo que quiero aprender. ¿Cómo te avisó? Con esas flechas. Cada vez que yo vea un problema
con esas flechas que están marcadas con rojo, bueno, flechas, llamándola para que puedan entender, pero en palabras técnicas de la materia se llama condicional. O sea, cada vez que yo vea esas condicionales, debo aplicar la ley que lleva su nombre, ley condicional. ¿Qué hace la ley condicional? Lo que hace la ley condicional es lo siguiente. Cuando aparece esta flecha, va a haber un antes y un después. Lo que pasa con el antes es que debemos colocarle una negación. Este símbolo de acá, como una N, en la materia se llama negación. Entonces, a lo que está antes se le pone una negación. Lo que está después no se le hace nada. Y a este lo debo cambiar por una disyunción, o sea, por esto. Entonces, este es cambiado por esto. ¿Por qué lo cambia? Por la ley. Entonces, la ley me dice, aquí hay un antes y un después. Al antes le pones una N. Al después no le haces nada. Y me cambias a mí por una disyunción. Lo mismo acá. Al antes, esto es el antes, le pones una N. Entonces le voy a colocar una N. Al después no le vas a hacer nada y a mí, o sea, a este, lo vas a cambiar por una disyunción. Listo. Ya apliqué la ley condicional. Ahora, la siguiente ley que puedo aplicar acá es la ley de Morgan. A ver, la ley de Morgan, ¿cuándo se aplica? La ley de Morgan se aplica, voy a esto a ponerlo de un solo color para que quede claro. La ley de Morgan se aplica cuando yo tenga una negación antes de un paréntesis o una negación antes de un corchete o una negación antes de una llave. O sea, ¿cómo te diste cuenta que vas a aplicar Morgan? Porque estoy viendo una N antes de un paréntesis. ¿Qué va a pasar con esta N? Se la vamos a repartir a la P y a la Q. Pero a la hora de repartir, este símbolo tiene que cambiar. El símbolo de disyunción cambia a conjunción. Vean ustedes que esto es como hacer la ley de signos, ¿ya? Esto es como cuando ustedes hacían la ley de signos en colegio. Es como decir, menos por más, menos. Menos por más, menos. Y este símbolo de disyunción cambia a conjunción. Siempre este va a cambiar a este. Listo. ¿Qué más puedo hacer acá? A ver, analicemos. ¿Qué podemos hacer aquí? Vamos a hacer la ley de Poresky. Bueno, quiero entender por qué se aplica la ley de Poresky. Bueno, se aplica la ley de Poresky por lo siguiente. Lo voy a marcar con rojo. El por qué me di cuenta que voy a aplicar Poresky. Todo lo que estoy marcando con rojo es el motivo por el cual la matemática me avisó. Tenés que aplicar Poresky. Yo tengo que entender el aviso. A ver, Poresky, ¿qué lo explicamos acá? Poresky, operadores diferentes, la letra que está afuera está dentro, positiva, negativa. Vean acá. Operadores diferentes, la letra que está afuera está dentro, positiva, negativa. Poresky. Operadores diferentes, la letra que está afuera está dentro, positiva, negativa. Poresky. Entonces, ¿cómo va a responder Poresky a cada una de estas situaciones? Bueno, responde así. Poresky me dice, mire, la respuesta es la siguiente. La respuesta es copiar lo de afuera, copiamos lo de afuera y al ladito le ponemos la letra diferente. La letra diferente de P es Q.
Y esto ya lo puedo colocar entre paréntesis o lo pueden mantener con corchete, no hay problema. Si lo dejan con corchete, no pasa nada. Lo mismo acá. Se copia lo de afuera, esto, se copia lo de afuera y a su ladito se pone la letra diferente. La letra diferente de P. La letra diferente de P es negación de Q. Eso viene acá. Y esto, si gustan, lo dejan con corchete o lo pueden colocar entre paréntesis. No hay ningún problema con eso. Listo. Perfecto. Entonces, ahora, ¿qué podemos hacer aquí? Observo de que los operadores son iguales. Entonces, vengo acá y digo, vamos a aplicar la ley asociativa. El motivo, este operador es igual a este operador y es igual a este operador. O sea, ¿cómo te diste cuenta que es asociativa? Eso quiero entender. ¿Por qué pusiste asociativa? Puse asociativa porque al mirar el ejercicio, los operadores, lo que está con azul, son iguales. Y si son iguales, no hay otra. Es asociativa. No me queda más. Ahora, ¿qué hace la asociativa? La asociativa lo que hace es decirme, junta las letras que se parezcan. Entonces, voy a juntar la negación de P con P. Ahí está. Disyunción. Y voy a juntar la Q con la negación de Q. Es decir, he juntado las P y he juntado las variables Q. Entonces, esta variable Q la voy a juntar con esta data. ¿Sí? Eso me permite hacer la asociativa. Entonces, cuando los operadores son iguales, yo puedo juntar las letras que yo quiera. Entonces, me conviene juntar las que se parecen, obviamente. Entonces, ¿qué gano con eso? Pues gano una condición de negación, que ya la hemos explicado en problemas anteriores. ¿Por qué condición de negación? Bueno, porque aquí tengo la letra positiva y tengo la letra negativa. O sea, tengo la misma letra positiva, negativa. Y aquí tengo la misma letra positiva y negativa. Entonces, eso es condición de negación. ¿Qué respuestas voy a tener? Bueno, la condición de negación o es verdad o es falso. Si el operador, a ver, lo voy a marcar así para que quede esto claro. Si el operador es disyunción, este operador se llama disyunción. Si el operador es disyunción, entonces la respuesta de esto es verdad. Si el operador es disyunción, entonces la respuesta de esto es verdad. Y entonces aquí entra una ley que se llama la ley de idempotencia. La ley de idempotencia es cuando yo tengo dos cosas iguales. O sea, tengo una verdad con otra verdad. Entonces, si tengo acá una verdad con otra verdad, indudablemente la respuesta final es también una verdad. Listo. Este problema también me salió como resultado final una verdad, ¿no? Aquí lo voy a marcar, ¿no? Está, una verdad. Aquí también la respuesta me salió verdad, no quiere decir que siempre vaya a salir verdad, ¿cierto? Y aquí me salió P, la respuesta. Entonces vamos a marcar la respuesta así. Aquí me dio P, aquí me dio verdad y aquí me dio verdad. Ahora, ¿qué significa esto en la vida real? Que si esto es un proyecto, esto es una fórmula, si esto es una maqueta, si esto es un diseño, este diseño nos conviene hacerlo, este dibujo nos conviene hacerlo, este proyecto nos conviene hacerlo. En la vida real, digamos, estos son proyectos, son diseños, son maquetas, son todo lo referido a lo que es diseño en su profesión. Es un arte,
Y la pregunta es, ¿me conviene hacer esto? Sí, verdad. Entonces, vamos aplicando leyes desde el punto de vista matemático para poder definir decisiones. ¿Lo hago? ¿No lo hago? ¿Me conviene? ¿No me conviene? Entonces, si me sale verdad, significa que es favorable para mí. O sea, es algo que es legítimamente correcto. O sea, los cálculos están bien, el diseño está bien, la maqueta está bien, el dibujo está bien, el arte que hiciste está bien. Todo eso, digamos, se puede calcular matemáticamente, ¿no? Ya que tenemos un cuarto ejercicio, ¿no es cierto? Y vamos a ver qué resultado nos sale acá. A ver, en primera instancia, estoy viendo aquí condicionales. Estoy viendo flechas, que no es correcto llamarlo así, pero lo hago para que me entiendan. Entonces, lo primero que voy a aplicar acá es, por culpa de esto, y por culpa de esto, vamos a aplicar la ley condicional. ¿Ok? La ley condicional se aplica, mis estimados jóvenes, cuando yo vea esas condicionales, esas flechas. Y ya sabemos lo que debemos hacer con estas flechas. Recordemos, esto es con calma, recordemos. En una flecha hay un antes y hay un después. Al antes le coloco una N. A lo que está después no le hago nada. Y a este lo cambio por una disyunción. Siempre se cambia por una disyunción. Lo mismo acá. Al antes le coloco una N. Voy a aprovechar de copiarlo de acá. Pongo una N. Al otro no le hago nada. Y a este lo cambio por una disyunción. Nada más es la ley condicional. Ahora, aquí, ¿qué puedo aplicar? Voy a aplicar en primer lugar la ley de Morgan. Dame el motivo por el cual estás aplicando la ley de Morgan. Estoy viendo una N antes de un corchete. Si yo veo una N antes de un corchete, antes de una llave, antes de un paréntesis, tengo que aplicar Morgan. O sea, esa es la forma que la matemática tiene de avisarme. Tenés que aplicar Morgan. Entonces, ¿qué es Morgan? Es esta N, repartirla. La voy a repartir a todo el corchete. Entonces esto me va a quedar así. Fíjense cómo la voy a repartir. Esta N, esta N viene, esta N viene y la reparto aquí, la reparto aquí, la reparto aquí. Pero lo que está faltando es lo siguiente. Como ya la repartí aquí, aquí y aquí, los operadores cambian. O sea, este cambia por este. Y este cambia por este. Eso hay que tener cuidado a la hora de colocar la N o distribuir la N. Vean que este modifica y vean que este modifica. Bien, aquí va a aparecer una nueva ley que se llama la ley de doble negación. Bueno, su nombre ya lo dice, su nombre ya lo indica. La ley de doble negación es cuando yo tenga una letra con dos N. No puede haber nada con dos N. Entonces, la ley de doble negación fue inventada para borrar esas N. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Voy a copiar todo, pero esas dos N las voy a borrar. Porque no puede haber nada que tenga dos N. Y si hay algo que tiene dos N, aplico doble negación. Bien, ahora, ¿qué puedo aplicar acá? Bueno, aquí lo que puedo aplicar es lo siguiente. Eh, en el primer corchete puedo aplicar la ley de absorción. Y en el segundo corchete puedo aplicar la ley distributiva. Vamos a lo importante. ¿Cómo te diste cuenta? Eso es lo importante.
Ok, me di cuenta de la ley de absorción, lo voy a subrayar con rojo. Lo que está con rojo es el motivo por el cual tomé esta decisión. Y aquí igual, lo que está con rojo es el motivo por el cual tomé la otra decisión. Tomé la decisión de aplicar absorción porque tengo operadores diferentes y la letra que está afuera es igualita a la que está dentro. Eso es absorción. Distributiva porque tengo algo que se está repitiendo. Si yo tengo una variable que se está repitiendo, como lo que está marcado con rojo, puedo aplicar la distributiva. Entonces, ¿cómo responde cada una de ellas? Bueno, absorción responde así. Absorción me dice, mire, la respuesta de todo esto es negación de P. O sea, vean de que este corchete se transformó a negación de P. ¿Por qué? Porque la absorción me dice, conmigo la respuesta es la letra que se repite. ¿Quién se repite? Negación de P. ¿Qué pasa con la variable Q? Se absorbe. ¿Qué es absorber? Se pierde, se elimina, desaparece, se va. Ahora, la distributiva, su forma de responder es diferente. La distributiva lo que hace es agarrar y hace esto. Sacamos lo que se repite, eso que está con rojo lo saco y aquí copio lo que me sobra. Entonces aquí, ¿qué me sobra? Si yo a este paréntesis le quito lo de rojo, me queda Q. Me queda este símbolo, que es conjunción. Y si yo aquí le quito lo de rojo, me queda negación de Q. Ahí está. Entonces acá, ¿no es cierto? ¿Qué voy a poder hacer? Pues aquí lo que voy a poder hacer es la ley de condición de negación. Podría haber aplicado otra, pero quiero hacerlo paso por paso porque mientras más pueda repetir, más van a memorizar. Entonces acá voy a cambiar esto de color. Podría haber aplicado una ley para hacerlo más rápido, pero aquí lo que me interesa ahorita es que vayan memorizando las leyes. Por esto, condición de negación. Recuerden, una letra positiva, una letra negativa. La misma positiva y negativa. Condición de negación. O es verdadero o es falso. En este caso va a ser falso. O sea, todo esto se va a transformar a falso. ¿Esto por qué? Porque aquí ya dijimos que cuando es con este, es verdad. Y cuando es con este, es falso. ¿No es cierto? Y entonces aquí, esto que voy a marcar con rojo, significa elemento neutro. Elemento neutro. Tengo que saber reconocer qué es lo que está pasando en mi ejercicio. Cada vez que ustedes vean esto, que está con rojo, es elemento neutro. Elemento neutro es como multiplicar por 1. Entonces, esto lo voy a copiar, igualito, y acá. Esto multiplicado por 1, obviamente, es lo mismo. Y aquí, fíjense, ojo, no voy a aplicar condición de negación, porque las dos son negativas. Recuerden, una positiva y una negativa, condición de negación. Aquí son iguales. Como son iguales, entonces puedo aplicar la ley de idempotencia, ¿no? Su nombre lo dice, idempotencia. ¿Qué significa idempotencia? Es cuando tú tienes dos cosas igualitas, dos cosas idénticas. Entonces, como son igualitas, solamente pongo una. Y listo. Ya tengo la respuesta del ejercicio. La respuesta había sido negación de P. Y tenemos obviamente nuestro quinto problema en exposición, ¿no? Que vamos a hacer también con ustedes y vamos a ver qué respuesta podemos encontrar. Bueno, en primera instancia aquí, pues en este caso estoy viendo esta condición
Estoy viendo esta condición, estoy viendo esta condición. Si veo eso, pues tengo que aplicar entonces ley condicional. ¿Ok? Siempre que ustedes vean esto, ley condicional. Ahora, ¿qué me interesa que aprendan en la ley condicional? Lo que me interesa que aprendan en la ley condicional es, cuando aparece esto, hay un antes y un después. A lo que está antes, le colocamos una N. Voy a aprovechar de copiarla de ahí. Una N. A lo que está después, lo copio. No le hago nada. Y a este lo cambio por disyunción. O sea, lo cambio por este. Lo mismo acá. A este le voy a colocar una N. Al otro no le hago nada. Y a este lo cambio por disyunción. Ya que lo tengo ahí, voy a aprovechar de copiar. Ahora, para este, ¿no? Aquí, para este. Esto está antes, ¿no es cierto? Antes, después. ¿Qué hago con el antes? Le coloco una N. Vengo para acá, una N. ¿Qué hago con el después? Nada. ¿Y qué hago con este? Lo cambio por este. Listo. Perfecto. Muy bien. Entonces ahora lo que voy a hacer acá es aplicar la ley de Morgan. Bueno, ¿por qué la ley de Morgan? Porque me estoy topando con una N, aquí, una N antes de un corchete, esta N. Y esa N tengo que repartirla. Entonces, al repartir la N, ¿qué es lo que va a pasar? No, al repartir la N va a pasar lo siguiente. Esta N va a entrar a todo el corchete. Entra aquí, entra aquí, entra acá y entra acá. Pero no nos olvidemos, esto cambia. Este cambia a este. Este cambia a este. O sea, la disyunción cambia a conjunción, la conjunción cambia a disyunción, la disyunción cambia a conjunción. ¿Sí? Ahí está. Listo. Habíamos dicho de que no puede haber nada con dos Ns. Entonces aquí, ley de doble negación. Entonces voy a borrar todo lo que tenga dos Ns. Ok. Entonces aquí esto se va y esto se va. Listo. Bueno, ahora, ¿qué podemos aplicar acá? Bueno, vean ustedes de que lo que puedo aplicar acá es lo siguiente. Todo esto lo voy a colocar de un solo color para que vean lo que yo voy a mirar para tomar la decisión. Me doy cuenta de que este operador es igual a este operador. Y ya sabemos que cuando los operadores son iguales, no nos queda otro camino que aplicar la ley asociativa. Entonces, ¿qué significa la ley asociativa? Que aquí, por ejemplo, yo esto lo puedo escribir así. Así puedo escribirlo esto. Así. O sea, como este es igual a este, ese paréntesis lo puedo borrar. Está por demás. ¿Qué gano con eso? A ver, voy a colocarlo de un solo color para que vean lo que voy a hacer. ¿Qué gano con eso? Que ahora voy a marcar con rojo lo que estoy mirando para tomar la decisión. Por eso que está con rojo, puedo aplicar la ley de Poresky. Entonces, ¿por qué se aplica la ley de Poresky? Porque tengo operadores diferentes, positiva, negativa. Operadores diferentes, positivo, negativo. Entonces acá, mis estimados jóvenes, ¿qué hace Poresky? Poresky dice, vamos a copiarlo de afuera
y a su ladito vamos a dejar la letra diferente. Copio lo de afuera y a su ladito le coloco la letra diferente. Ahora, aquí puedo juntar esta P con esta no P. Y como los operadores son iguales, puedo aplicar de nuevo asociativa. No hay una norma, una ley, un artículo, una página de internet, un libro, no hay nada que me diga solo podés ocupar una vez una ley. O sea, ya la ocupaste ya, la podés ocupar de nuevo, la puedo ocupar cuantas veces yo vea necesario. Entonces aquí voy a juntar la P con la otra variable P. Ahí, lo voy a juntar las P. ¿Qué gano con este junte de las P? Pues que tengo una letra positiva y una letra negativa. Y esto se llama condición de negación. Cuando yo tengo dos letras iguales, una positiva y una negativa, se llama condición de negación. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que la respuesta es verdad o es falso. Si es la respuesta de todo esto es falso. ¿Ok? Y ahora vamos a aplicar una nueva ley que estaba faltando, que es la última que nos faltaba explicar, que es la antitautología. Ojo, no confundamos elemento neutro, miren, elemento neutro con antitautología. O sea, si yo tengo una disyunción con falso, es neutro. Disyunción con falso. Si tengo una conjunción con falso, es antitautología. Entonces, la respuesta de todo esto es falso. O sea, cuando yo vea así, no importa lo que esté acá, la respuesta de todo esto es falso. Entonces aquí me va a quedar así. Todo esto ser falso. Ahora, justamente aquí está, miren, la diferencia. Miren la diferencia. Así es antitautología y así es neutro. Cabalito lo que quería explicar. Elemento neutro. Entonces, no nos confundamos, por favor, con esas fórmulas. En este caso, elemento neutro, esto se borra y me queda todo esto. Todo esto. Ahí está. Y bueno, ya no puedo hacer nada más. Ya no puedo continuar. ¿Por qué no podés continuar? Les explico. No se puede continuar porque, primero, los operadores son diferentes. O sea, no hay operadores iguales, son diferentes. Segundo, aquí está positiva y aquí está negativa, son diferentes. Tercero, aquí está positiva y aquí está negativa, son diferentes. O sea, ya no puedo achicar más, ya no puedo reducir más. Me estoy topando con puras letras diferentes. Y como tengo puras letras diferentes, ya no puedo continuar. Entonces, esta sería la respuesta a nuestro ejercicio. Entonces, como le dije, la respuesta de un ejercicio puede salir letras, puede salir letras, puede salir verdadero, puede salir falso. Entonces, va a depender del problema que me hayan dado. Y bueno, listo. Ahí está la exposición de la clase. Entonces, vamos a parar entonces aquí la grabación de la clase para pasar a la ronda de preguntas. Y bueno, como siempre, mis estimados jóvenes, un placer haber compartido con ustedes conocimiento. Será entonces hasta una siguiente oportunidad. Muchas gracias por su atención.